debemos de imitar, pero qué cosas sí tenemos que imitar. Gracias por la instrucción de la palabra. Gracias, Señor, por toda esa bendición que quedó ahí escrita. Queremos recibirla y queremos, Señor, que el Espíritu Santo nos instruya, nos aclare nuestra mente, nos dé esa inteligencia que viene de lo alto, esa sabiduría que viene de lo alto, para poder entender cada día más tu bendita palabra y podamos moldear nuestra conducta de vida conforme a la Escritura, Señor. En el nombre de Jesús, que seas tú obrando aquí en medio de nosotros. Gracias. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero, amados, continuar con el tema que estuvimos. ¿Ya se pudo ver allá? No, todavía no. Mire, antes de que entremos al tema en sí, veamos algunos versículos. Veamos, por ejemplo, lo que dice Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, todo, hermano, todo lo que fue escrito, aún las cosas, mire, historias como la de Sansón, por ejemplo, a veces creemos que no nos enseñan porque por todo lo que le pasó a Sansón, pero ahí nos enseñan. Es que hay enseñanza. Enseñanza es que, en el caso de Sansón, ¿qué no debemos hacer? ¿Qué hizo Sansón que no debemos de hacer nosotros? Entonces, cuando dice Romanos 15:4, ahí sí me ayudan, amados, allá, Romanos 15:4, todo, hermano, no, o sea, no es nada de lo que está en la palabra está ahí como de sobra, no, todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y todo eso es lindo porque al ver, hermano, al ver hombres tan casi que vivían en el cielo, eso, y fallaron. Por ejemplo, David es un hombre que entendió la gracia, hermano, de una manera, en un tiempo que no era de gracia, entendió la gracia, pero falló. Entonces todo eso nos enseña. Un hombre tan sabio como Salomón, hermano, terminar como terminó, todo eso nos enseña que realmente como humanos en cualquier momentito podemos fallar si nos descuidamos. Entonces todo lo que quedó escrito, todo, hermano, todo lo que quedó escrito fue para nuestra enseñanza. Entonces cuando trasladamos eso a 1 Corintios, que es donde hemos estado hablando, hermano, yo quiero volver a verlo aquí con usted. 1 Corintios 10. Tal vez ahí ya estamos, ¿va? Solo déjenme, aquí lo voy a manipular yo, ya no lo muevan allá. Ok, 1 Corintios 10. Si nos vamos a 1 Corintios capítulo 10, es donde hemos estado. Porque en este capítulo es donde se dicen la gran mayoría de cosas que hemos estado viendo como los estorbos, hermano, que nos impiden a nosotros dar un buen servicio al Señor. Pablo dice: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Yo me di la tarea ahí de subrayar las palabritas todos, porque eso es una enseñanza. Todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, o sea, sin excepción. Todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Miren que esa roca los seguía a ellos. Interesante eso, hermano. Y la roca era Cristo. Pero al seguir leyendo dice: sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte. Qué lindo sería leer: Dios no se agradó de algunos de ellos, de unos poquitos, pero no, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y otra vez, hermano, verso 6: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Mire, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y empieza a decir que no debemos de hacer, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron.
No seáis pues idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso está hermano, ahí en lo del becerro. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por la serpiente. Y verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Por si fuera poco, el verso 11 nos vuelve a decir: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Entonces, hermano, todo lo que quedó escrito es para nosotros. Por eso debemos de leer la palabra, hermano. Por eso debemos de leer la escritura, porque todo lo que quedó escrito fue para nosotros. Al estar leyendo la palabra, nosotros estamos aprendiendo, hermano, a qué hacer y qué no hacer. ¿Por qué le fue mal a este? Porque hizo esto. Entonces eso no me conviene a mí hacerlo. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se desvió? Hermano, en la Biblia, lamentablemente, bueno, no sé decir lamentablemente, pero en la Biblia vemos que casi todos pasan momentos de su vida, hermano, mal. Aún los grandes hombres. ¿Quién puede decir que Abraham, en medio de su caminar, mordió el polvo? Con el caso de Agar, el padre de la fe, pasó su temporada, hermano, de crisis espiritual, si le podemos llamar, fuera de la voluntad de Dios, porque no era la voluntad de Dios. Pero lo que nos enseña es, hermano, la fragilidad humana. Creo yo que el siguiente versículo habla de eso, fíjese, donde dice que algunos que se creen firmes, pues que tengamos cuidado, dice. Mire, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Es que aquí lo que debemos de aprender, hermano, es que en este caminar en el cual andamos, hermano, junto al camino está la serpiente, junto al camino está el que ataca, junto al camino ahí está el estorbo, y que si nos descuidamos, hermano, en cualquier momentito podemos fracasar, hablando espiritualmente. Y entonces tenemos que pasar como viendo la escritura, viendo el mapa. ¿Qué hizo este? ¿Qué debo de hacer yo? ¿Qué no hizo este? ¿Qué bueno qué dejó de hacer este? Que al final lo llevó a desviarse, para que nosotros no cometamos los mismos errores. De eso se trata, hermano. Mire, yo creo que yo así lo analizo, y lo he llegado como a entender de esa manera, y cualquiera que me escucha va a decir: este man sí que anda a saber dónde vive. Pero yo digo que a nosotros nos tocó vivir el mejor tiempo, hermano. Entonces alguien puede decir: pero tanta delincuencia, pero tantas cosas que están en el mundo, pero tantas situaciones que sí, es cierto. Pero es que hermano, nosotros de veras, nosotros tenemos tanta facilidad de aprender hoy, que es impresionante. Mire, creo que fue hace como 2 días, se me quedó el carro, hermano, la caja, no sé qué problemas tenía, pero no le entraban cambios y nada, y yo qué sé de mecánica, hermano, si yo solo sé montarme el carro, encenderlo, meterle cambio y solo eso. Y cómo, hermano, yo estaba en un lugar allá, y cómo hacía. Bendito YouTube, hermano. Ni escribir, fíjate, solo se quedó. La caja de mi carro se quedó atascada. Es un Ford Escape 2000, hermano, y un tipo ahí me dio todos los pasos cómo arreglarla. Ya me sentí mecánico, yo, fíjese. Entonces yo digo, ahora tenemos tanta facilidad, hermano, de que
tenemos tanto acceso, hermano, de que cualquier cosita que usted, cualquier tutorial que usted necesite en YouTube se lo dan y paso a paso se lo dan, hermano. Cómo se hacen las mejores baleadas tan ricas, ahí se lo dan, hermano. Nos tocó un tiempo, hermano, mire, donde, claro que eso también tiene sus cosas, ¿verdad? Que así como es fácil buscar lo bueno, también ahí se puede buscar lo malo. Es que es un arma de doble filo. Pero como nosotros andamos detrás de la verdad y no detrás de la mentira, hermano, entonces utilicemos esas cosas para buscar. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Qué facilidades hoy hay para escuchar un mensaje, hermano? ¿Cuántas facilidades? Ahorita a las 8 está predicando, bueno, está el mensaje allá con mi pastor. Yo al salir de aquí puedo ir y verlo y recibirlo. Mire, hace 20 años atrás eso no se podía. Entonces, ¿cuánta facilidad tenemos hoy de aprender la palabra, de ser instruidos por la palabra? ¿Cuánta facilidad tenemos, hermano? Ahí está. Lo que pasa que también así antes, ¿va, hermano? Para ver una película tenía que esperar noche de gala, ¿va? ¿Ah? Ahora tiene 5,000 películas ahí que usted puede escoger entre ellas para verlas, 80,000 series para poder verlas. Entonces estamos bombardeados. Pero al final lo que nosotros deberíamos de buscar es cómo lo que quedó escrito se convierte en una enseñanza para mí. Cómo mi vida yo la quiero dirigir a esto, hermano, que todas esas cosas que fueron escritas, yo quiero tener en la mente la mayor posibilidad de todas, de tenerlas en mi mente. Y cuando venga una situación a mi vida, ¿qué le pasó a aquel cuando hizo esto? Yo no voy a hacer eso. Si es malo, si es negativo, no, yo no voy a hacer eso, porque por ahí se fue Sansón y al final se terminó sin ojos. Yo no quiero terminar sin ojos. ¿Verdad? Entonces podemos aprender. Entonces, entre todas las cosas que se mencionan aquí, hermano, es no murmuréis. Verso 10, no murmuréis. No murmuréis, hermano, y yo encuentro que una de las cosas que más afectó al pueblo fue la murmuración. La murmuración. Oh, hermano, qué cosa más terrible es lo que el pueblo. Y entonces, ¿por qué podemos murmurar? Esto lo vimos el martes pasado. ¿Qué puede hacer que nosotros murmuremos? Pues insatisfacción, hermano, o inconformidad. La falta de entendimiento del plan divino nos puede hacer murmurar. El no entender el plan de Dios nos puede hacer murmurar. La falta de conocimiento del Señor, lo que hablábamos ahorita, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La falta de conocimiento del Señor nos puede hacer murmurar. La falta de madurez nos puede hacer murmurar. Hermano, el no despojarse totalmente del pasado nos puede hacer murmurar. El punto, hermano, a donde quiero llegar y no quiero quedarme otra vez a media enseñanza, es que debemos de aprender. Mire lo que decía Pablo. No hablé porque tenga escasez, pues he aprendido, y esto me impresionaba a mí, que se aprende, hermano. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mire, si nosotros, hermano, mire, en este punto, si nosotros aprendemos esto, difícilmente vamos a murmurar. Si nosotros aprendemos a estar contentos, independientemente cuál sea nuestra situación, vamos a estar bien. Nuestra boca va a hablar cosas buenas. Hoy que venía entrando, saludé a una de las hermanas que estaba de servicio y entonces, pues yo siempre pregunto, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo está todo? ¿Está bien? ¿Si su familia? Sí, estamos bien, pastor. Y me gustó lo que me dijo. Y aunque no estuviera bien, pastor, yo estoy bien, pastor. Así, hermano. Y aunque no estuviera bien, yo estoy bien. Es decir, que aunque hayan cosas que no están bien en la casa, en el hogar, en la familia, pero yo creo que todo va a estar bien. Y contentarse, hermano, contentarse con eso. Y eso nos hace hablar bien.
No, hace que nuestra boca exprese algo bueno. Entonces, hermano, murmurar es sinónimo de quejarse, Murmura es sinónimo de quejarse de todo lo miramos desde el punto de vista negativo. Siempre andamos buscando, hermano, es que esto se hubiera hecho así, sí, pero es que diría alguien por ahí, ¿va? Es que ¿por qué esa coinonía el domingo? Mejor lo hubieran buscado el sábado. Siempre le vamos a buscar algo que por lo cual podemos irnos. Pero entonces, mire lo que decía Pablo: yo he aprendido a contentarme. Eso es a estar lleno, hermano, de gozo. Cualquiera que sea mi situación, yo he aprendido a contentarme. Y el siguiente versículo dice: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Ambas posturas, ambas posiciones son peligrosas, hermano. Las dos son peligrosas. Hay gente que se perdió en la prosperidad. Hay un rey llamado Usías, en la Biblia dice que el Señor lo prosperó. El Señor le dio inteligencia, le dio riqueza. Y dice la Biblia, y cuando llegó a ser poderoso, se hizo un orgulloso. Y ahí se vino a pique. O sea, ese se perdió en la prosperidad. No solo en la pobreza podemos fallar, sino que en la prosperidad también. Por eso Pablo dice: sé vivir, he aprendido a vivir en la pobreza, pero también en la prosperidad. En todo y por todo he aprendido. Y dice el secreto, hermano. Es un secreto esto, hermano. Aprender a vivir en pobreza, en prosperidad, es un secreto. He aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Entonces es un secreto que se aprende. Y hermano, yo pongo estos versículos porque yo creo que este es el centro, hermano, de que si vamos a murmurar o no vamos a murmurar. Depende cómo nosotros nos sintamos en los procesos que pasamos, en las situaciones que nos toca vivir, hermano. Depende si hemos aprendido a vivir, si hemos aprendido el secreto de manejar esas cosas. Entonces nuestra boca va a hablar bien, nuestra boca no va a murmurar. Yo creo que al pueblo, hermano, le pasó factura eso, que no aprendió a vivir en el desierto. No aprendió. Lo primero que pensaban ellos cuando se les venía una necesidad era, hermano, volver a Egipto, era ponerse a hablar contra Moisés. Y dice la Biblia que cuando hablaban contra Moisés, no era contra Moisés que hablaban, sino que contra el Señor. Eso lo vimos ahí en Números 16 o en Éxodo 16. Pero mire, yo le puse a esta parte del mensaje: la murmuración colmó al Señor. Por eso, hermano, entre todos los estorbos que el Señor reprochó al pueblo de Israel en el desierto, fue la murmuración. Recordemos algunas cositas que hemos estado hablando, hermanos. ¿Cuál fue el mensaje principal que llevó Moisés ante Faraón? ¿Alguien se recuerda? Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. ¿Dónde? Entonces, ¿cuál era el corazón de Dios para con el pueblo en el desierto? Que le sirviera. Esa era, mire, una cosa le pidió el Señor, una cosa demandó el Señor a Faraón para con el pueblo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo en el desierto? Servir al Señor. ¿Qué dice la Biblia? Deleítate sirviendo en el Señor y Él te dará lo que necesites. Ahí dice, la versión normal dice, los deseos de tu corazón. Pero la PDT, que algunas Biblias no sé por qué no la ponen así, pero la PDT en 37:4 dice, hermano, disfruta sirviendo al Señor y Él te dará lo que necesites. Entonces mire, ahora, como aquella enseñanza del pueblo es para nosotros, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros en este tiempo de desierto? Porque, hermano, ahí lo pusimos en la pizarra: Egipto, el desierto y la tierra prometida. Egipto es el mundo, el desierto es como la entidad iglesia. Por eso cuando el Señor decía en Lamentaciones, creo que está ese versículo, algunos, o en Amós, no sé, dice: la llevé al desierto y ahí la seduje. En Oseas es: y le hablé al corazón
Eso es iglesia. Entonces, al verlo global, estamos poniéndole un enfoque global. Ahorita nosotros estamos en un desierto, hermano, esperando ser arrebatados, que nos lleven a nuestra tierra prometida. Entonces, pero ¿qué nos corresponde hacer en el desierto entonces? Servirle. Pero ¿qué estorba, hermano? ¿Qué estorba nuestro servicio? ¿Por qué nuestro servicio no puede ser agradable al Señor? ¿Por qué nuestro servicio, hermano, no tiene ese agrado que el Señor quisiera tener de nuestro servicio? Pues una de las cosas, entre todas, ahí mencionábamos varias, pero entre todas, es que el Señor no le gusta la murmuración, hermano. Le desagrada. Mire, que nosotros pongamos en tela de juicio el poder de Dios, eso le desagrada al Señor, hermano. Así como decían estos, ¿cómo vamos a entrar a esa tierra prometida si ahí hay gigantes? ¿Sabe cómo se miraban ellos? Nosotros nos miramos como langostas entre esos gigantes. Entonces eso le desagradaba a Dios, hermano, que nosotros pongamos en tela de juicio el poder de Dios. Eso le desagrada al Señor. Mire estos versículos, se los vamos a leer. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas, por eso murmuración es queja. Mire, he oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado, esto es, yo lo hubiera subrayado, hermano, porque esto es bien importante. Así como nosotros hablemos, así hará el Señor con vosotros. Tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Detengámonos un poquito ahí. ¿Qué logramos entender cuando el Señor dice: tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros? ¿Cómo se puede tomar una enseñanza de ese versículo? Así como una enseñanza como para desarrollarla. Vamos a ver. ¿Ah? Eso. Lo que tú digas de mí, así soy. Es decir, si ellos dijeron, el Señor, porque eso es lo que el Señor nos trajo aquí para que muramos, eso dice tu boca, eso voy a hacer. Qué tremendo eso, hermano. Pero eso se puede agarrar de manera positiva, es decir, no, el Señor me trajo aquí y aquí el Señor me va a bendecir. Entonces dice, así como tú hablas, eso voy a hacer yo. Entonces imagínese un padre de familia que está luchando con sus hijos. Yo sé que mis hijos no están aquí, pero pronto el Señor va a hacer un milagro en ellos y los va a traer. Entonces dice el cielo, dice el Señor, así como abres tu boca, así voy a hacer yo. Entonces, hermano, aquí el pueblo está hablando negativamente y por eso el Señor le dijo, así como ustedes han hablado, así voy a hacer. Y eso pasó. Porque ellos decían, aquí nos trajiste, Moisés, aquí nos trajiste a que nosotros muramos en este desierto. Y eso pasó. Ahí se quedaron. Hermano, yo creo que debemos de entender que hay un poder en nuestros labios, hermano. ¿Sabe que hay un versículo en Proverbio que dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte? Es decir, si nosotros pasamos confesando cosas negativas, eso va a pasar. Pero si nosotros agarramos la palabra, agarramos las promesas del Señor, si nosotros tomamos todo lo que el Señor nos ha prometido y lo empezamos a hablar, lo empezamos a confesar: Señor, yo no entiendo cómo va a pasar esto, pero aquí está escrito en tu palabra, dice tu palabra que al justo le va a ir bien. Yo creo eso, Señor. Isaías 3:10, dígale al justo que le irá bien. Entonces, yo creo que me va a ir bien, hermano. Y fíjese qué cosa, va, porque si pusiéramos a la par aquel versículo que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero qué bendición esa.
pero de todas los librará el Señor. Quiere decir, no va a haber ni siquiera una aflicción de la cual el justo no va a ser librado. Al final yo eso lo tomo como una bendición y digo, entonces el resultado final es que a nosotros como justos nos va a ir bien. Puede ser que pasemos valles, puede ser que pasemos situaciones difíciles, puede ser que lloremos, hermano, puede ser que pasemos momentos que parece que no vamos a salir de ellos, pero hay una palabra que el Señor dice: de todas ellas las librará el Señor. Entonces imagínense un justo que esté atribulado, imagínense un justo que esté pasando una situación y empieza a hablar bien, no a murmurar. ¿Por qué me pasa esto a mí? Ahora que más busco al Señor me vienen estas situaciones. Ahora que yo estoy ya integrado en un equipo de servicio, ahora que ya busco al Señor. Eso es murmurar. Mejor, ¿por qué no le damos vuelta a la situación y empezamos a hablar? Señor, yo sé que hay momentos difíciles, pero aún en medio del valle de sombra y de muerte, tú estás conmigo. Ahí estás tú dándome aliento. Señor, tú no me dejarás aquí, tú me vas a acompañar en todo este valle y hay una mesa preparada para mí, Señor. Allá hay una mesa en la cual yo voy a comer enfrente de mis adversarios. Es una mesa de victoria. Hermano, eso es diferente, eso es diferente. Hablar eso es lo contrario de murmurar. Es que nosotros estemos declarando las promesas que el Señor tiene para nosotros. Y así como hablemos, así se va a hacer. Entonces, dice ahí: en este desierto caerán vuestros cadáveres. Qué palabra más fuerte esa, hermano. Todos vuestros enumerados, todos los contados de 20 años, mire de cuántos para arriba, de 20 años para arriba, que han murmurado contra mí. Todo el asunto es la murmuración. Todo el asunto, hermano, es que ellos no hablaban bien del Señor, no hablaban bien de Moisés. Y qué cosas que, hermano, qué fácil, hermano, qué fácil. Mire, es que nuestra boca nos compromete, hermano. Qué fácil es caer en murmuración, hermano. Qué facilísimo. Veamos algunas veces donde ellos cayeron en murmuración. Mire, en el 14 ellos salen de Egipto. En el 15 Moisés canta un cántico de alegría, un cántico de victoria. Ya lo cantan al otro lado del Mar Rojo. Allí es donde aparece la profetisa María, hermano, danzando. Dice que hay un himno que cantamos nosotros, que María tomó el pandero y con júbilo a Dios danzó. Fue en Éxodo 15, ahí está ese himno. Pero en el 16, hermano, ya está el problema de la murmuración. Mire, así de rápido, mire. Toda la congregación, verso 2, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. En el lugar del servicio hay murmuración. En el lugar donde se tiene que estar sirviendo hay murmuración. Entonces, ¿por qué murmuraron, hermano? ¿Por qué murmuraron? Los hijos de Israel les decía, es que, hermano, ¿qué habla nuestra boca? Es bien importante, mire, entender la murmuración es algo complejo, fíjese. Es algo complejo. Es como, ¿con qué sentido estamos diciendo las cosas? Estamos poniendo en tela de juicio lo que Dios prometió. Eso es murmuración. Por ejemplo, hermano, decirle a un hijo: vos ya no tenés arreglo. Vos sí que naciste para ya torcido y quién sabe tengas arreglo. Eso puede ser murmuración, porque estamos hablando algo que va contra la palabra. ¿Por qué no dice la Biblia pues que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? Entonces, hablar algo contrario a eso es murmurar, es poner en tela de juicio lo que Dios nos ha prometido. Por eso, qué cuidado, hermano, al hablar. Incluso para hablar de nuestra ciudad, de nuestra tierra, de nuestra nación, tenemos que tener cuidado, hermano. Y ahí podemos estar murmurando, ahí podemos estar fallando. Porque nosotros
No tenemos que estar confiados en qué hace un gobierno o en qué no hace un gobierno. Claro, nos gustaría, hermano, que nuestros gobernantes sobre todo tuvieran el temor de Dios y quisieran las cosas bien, pero al final, hermano, al final nosotros tenemos que estar confiados en lo que el Señor ha dicho acerca de nosotros. Ahí tiene que estar nuestra confianza, independientemente de qué suceda. Hermano, nosotros debemos estar proclamando que vivimos en una buena tierra. Esta es una tierra bendita, que aquí vamos a sembrar y aquí vamos a cosechar y aquí vamos a fructificar, aquí vamos a crecer, aquí vamos a desarrollar. Eso debemos de estar confesando, hermano, basados en la palabra. Entonces, ¿qué le iba a decir acá? Es que hubo unas mujeres, unas hijas de Zelofejad, se llamaban ellas, ahí en número 27, por ahí estar esa historia, donde ellas fueron donde Moisés y fueron a poner algo que no estaba bien, y no les fue tomado como murmuración eso. Ellas fueron y dijeron: mira, Moisés, nuestro padre murió en el desierto. Y aclaran, ella dice, y no fue en el caso de Coré, es decir, no estaban en los que conspiraron contra ti. No fue por desobediencia, sino que se enfermó, algo le pegó y se murió. Y ese señor llamado Zelofejad no tenía hijos varones. Y la ley de Moisés decía que los únicos que podían heredar, es decir, lo que era del padre, solo lo podían heredar los varones. Entonces ellas van y dicen: todo lo que era nuestro padre, ¿dónde va a quedar? Y cualquiera puede decir: fueron a quejarse. No fueron a quejarse, ellas fueron a poner una causa justa delante de Moisés. Es que no, hermano, no todo lo que se da dentro de la iglesia o afuera es murmuración. Si lo que nosotros venimos a hablar es para el reino, para sumar al reino, gloria a Dios. Si es para, hermano, si es para que el reino de Dios sume, démosle viaje. Pero si es para que el reino de Dios mengüe, eso no es bueno. Porque, hermano, yo creo que podemos caer en el otro extremo. No, es que yo no digo nada porque a mí no me gusta murmurar. Sí, pero se está dando cuenta de algo que puede estar afectando a la iglesia, y eso también, eso puede ser demandado por el Señor, sabiendo que está sucediendo algo dentro de la iglesia, hermano, que no es que se lo contaron, no es ningún chambre, no es ningún chisme, no. Como decía mi pastor, si la mula es parda, si yo digo que la mula es parda porque tengo los pelos en la mano, es decir, nadie me lo contó, yo lo vi, yo lo sé. Y entonces que alguien diga ahí: no, es que yo no digo nada porque a mí no me gusta murmurar. Eso no es murmurar. Eso es, no, hombre, por bien del reino. Yo creo que el pastor se tiene que dar cuenta de esto. Por bien del reino, pues si es un caso que se puede manejar, yo me acerco a esa persona y le digo: mira, lo que estás haciendo no está bien. Y eso no es murmuración. Hay que entender bien esto, hermano. La murmuración está bien alineada a que nuestra boca se abre para desvirtuar lo que Dios ya dijo. El pueblo, el mensaje de ellos siempre: volvamos a Egipto. Y el Señor decía: no, yo los llevo a la tierra prometida. Entonces es un mensaje contrario, es un mensaje, hermano, que contradice lo que Dios dice. ¿Sabe dónde nació la murmuración? O por lo menos donde yo primero veo la murmuración es en el caso de Eva y la serpiente. Ahí es, para mí es el punto, hermano, donde comienza la murmuración. Cuando ese animal va donde Eva y le dice: así es que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Eso es una mentira. Eso es murmuración. Eso es murmuración. Es un mensaje, hermano, que va contra lo que Dios dijo. Todo mensaje, yo creo que debemos de definir esto. Murmuración es que nuestra boca se abra, hermano, para decir mensajes que van en contra de lo que Dios ha dicho. Eso se convierte en murmuración, alguna más grave que otra. Entonces ellos, hermano, empezaron a murmurar: ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor en la tierra de Egipto. Mire qué cosas, cuando nos sentábamos junto a las ollas, comparando Egipto, hermano, mejor que el tiempo, es decir, estar comparando el pasado mejor que el presente. Eso es murmuración. Eso es murmuración. Fíjese, hermano, que
yo he entendido algunas cosas, créame que yo las he entendido hace poco ya, y estudiando la palabra, yo he entendido. A veces nosotros, cómo añoramos los tiempos de niño, y yo creo que todos, de alguna manera, pasamos tal vez malos momentos, buenos momentos, pero nos recordamos de esos buenos momentos, en nuestro caso, cómo jugábamos libremente, y podemos decir, es que el tiempo de antes, ¿verdad? Que cómo, y podemos caer en eso, es que cómo jugábamos nosotros libremente, ahora no, los niños solo tablet, solo teléfono, y nos ponemos a hablar muchas cosas. Pero yo digo, hermano, yo no puedo decir que hoy estoy peor cuando era niño. Y lo principal que yo pongo para decir que no, es que lo que ahora conozco al Señor, no lo conocía antes. Entonces yo le digo al Señor, si yo pudiera volver a los 15 años con el conocimiento que tengo hoy, Señor, qué lindo sería, Señor. Pero volver a los 15 años con la vida que yo tenía antes, no, Señor, ahí no quiero. Entonces, hermano, el tiempo último debe ser el mejor para nosotros, porque es el tiempo que más conocemos del Señor. Entonces debemos de anhelar conocer más y más y más, para que siempre nuestros últimos días sean mejores que nuestros días anteriores. Entonces, uno de los problemas del pueblo es que siempre comparaban, hermano, Egipto con su presente, es decir, su pasado con su presente. ¿Y sabe cuál es el problema? Siempre miraban mejor el pasado que su presente. Ellos siempre ponían a compararse. Sí, es que allá comíamos esto, es que allá estábamos así. Y entonces decían, es que este desierto nos está despedazando. Hermano, pueden haber situaciones en nuestro presente que nos entristezcan. Pueden haber situaciones en nuestro presente que de repente podamos dudar. Somos humanos y podamos dudar. Pero qué lindo es cuando en nuestra convicción hay algo, sí, pero ya el Señor me sacó de allí y yo no quiero volver ahí. Mejor, yo sé que este presente, el Señor en el futuro me tiene algo mejor. Así es que para atrás ni para agarrar impulso, dirían por ahí. Voy a alabar al Señor en medio de este desierto. Voy a darle gracias a Dios en medio de esta situación. Voy a servir al Señor con gozo en medio de esta situación, porque yo sé que algo mejor está para mí más adelante. Eso le agrada al Señor, hermano. Eso le agrada al Señor. Es una actitud de esas, mire, no importa, Señor. Fíjese que hubo un hermano que dijo algo que se quedó, hermano, en el ministerio. Yo lo conozco a él. Ahora es un tremendo empresario, pero estaba pasando unas situaciones en ese tiempo, hermano, terrible económicamente. Entonces va y él suelta una palabra así. Él dice: yo sé que estoy mal, pero yo sé que soy un empresario. Mire lo que dijo él, solo que soy un empresario en mala racha, pero yo sé que esta racha se va a terminar y viene una buena racha para mí. Hermano, esa palabra la dijo él cuando estaba en un momento de dificultad, pero él vio adelante y dijo: yo sé que el Señor tiene para mí algo diferente. Hermano, sin exagerarle, ahora ese hermano tiene una cadena de tiendas allá en San Pedro Sula. Es un empresario. ¿Sabe qué me di cuenta el otro día? Que estaba abriendo tiendas en otros países, él. Pero ¿cómo, hermano? Un mal momento, pueden pasar dos cosas: lo que le pasó al pueblo, murmurar, o lo que le pasó a Caleb. Caleb, él siempre su palabra: yo sé que el Señor nos va a meter a esa tierra prometida. ¿Cómo lo hará? No sé, pero si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Entonces, dos cosas pueden pasar cuando estamos en un desierto, en una necesidad. En este caso que estamos leyendo es: el pueblo no tenía que comer. Hermano, nosotros podemos decirlo facilito desde acá, pero qué feo es estar en un desierto sin comida. Qué feo ha de ser, hermano, ver a los hijos pidiendo comida y no hay. Cualquiera se desespera y cualquiera habla mal, cualquiera. Pero, hermano, el asunto es que si el Señor me sacó de aquí, de allá de Egipto, aquí el Señor me va a alimentar y aquí me va a sostener.
No es posible que hayamos visto ver cómo el cielo se abría y caía esa plaga sobre Egipto. No es posible como vimos que pasamos en medio del Mar Rojo. Yo creo que el Señor aquí nos puede alimentar. Hermano, ¿cómo está nuestra mentalidad ante las situaciones que se nos vienen? Es lo importante. ¿Cómo está, hermano, nuestra manera de conocer a Dios, hermano, en medio de una dificultad? Hermano, ¿qué hay imposible para el Señor? Nada hay imposible para el Señor. Entonces, que nosotros estemos confiados que si falta algo, hermano, mire, pongámosle y esto solo va a ser por un tiempo. El Señor me va a dar y me va a dar en abundancia. Yo sé que ahorita me puede estar faltando algo, pero yo voy a seguir sirviendo al Señor, voy a seguir alabando al Señor, voy a seguir adorando al Señor, porque esto es temporal. El Señor tiene algo mejor para mí. ¿Sabe qué estamos proclamando? La palabra. Eso es lo contrario a la murmuración. Pero si nosotros en medio de un proceso, hermano, empezamos a hablar falsamente, es decir, negativamente a los planes de Dios, eso se convierte en una murmuración. Entonces el pueblo, cuando se miró con hambre, cuando estuvo esa situación que no había hambre, ellos murmuraron. Mire el verso 3, siguiente capítulo, lo llevo así en esa línea, Éxodo 17:3. Pero el pueblo tuvo allí sed. Allá era por hambre, aquí es por sed. El pueblo tuvo allí sed y murmuró el pueblo contra Moisés. Otra vez, murmuración. Y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed? Es que todo, hermano, mire, qué feo hablamos a veces, hermano. Qué feo hablamos. Mire esa expresión llena de cosas que van en contra de la palabra. La promesa de Dios es: yo los voy a llevar y les voy a meter a una tierra que fluye leche y miel. Esa era la promesa. Esa era la promesa. ¿Qué va a pasar en medio de esa promesa, hermano? Pueden pasar muchos desalientos, pero la promesa ahí estaba. Lo que Dios promete, Él lo va a cumplir, hermano. Él no es hijo, Él no es hombre para que mienta, dice la palabra, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El punto es, hermano, entre la promesa de Dios y su cumplimiento está el desierto. Entre la promesa de Dios y su cumplimiento está el desierto. Ahí está el intermedio. ¿Qué va a pasar en ese desierto? ¿Cómo vamos a pasar ese desierto? Ahí está el punto. Pero ellos siempre proclamando algo que iba contra la palabra, porque miren lo que dice: ¿por qué nos ha hecho subir de Egipto para matarnos de sed? Matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados. Entonces lo que su boca confesaba siempre era, hermano, algo negativo que iba en contra de lo que Dios había dicho, y eso se convierte en murmuración. Ay, hermanito, entonces, ¿qué hablamos entre nosotros? Vaya, ¿qué dice la palabra que debemos de hacer nosotros los unos con los otros, hermano? Entre nosotros, ¿qué dice la Biblia que debemos de hacer? ¿Ah? Una es amaros, otra es también soportarnos, ¿va? ¿Qué más dice? Orad uno por otros. ¿Ha escuchado una? Dice: edificaos los unos con los otros. ¿Ha leído otra que dice: alentaos los unos con los otros? Pero ¿qué pasa cuando nuestra boca se abre para desalentar a alguien? ¿Qué estamos haciendo ahí, hermano? Estamos en contra de la palabra. ¿Sabe qué estamos haciendo ahí? Murmurando. Y sabe que a veces en medio del pueblo del Señor hay desalentadores. ¿Para qué vas a servir ahí? Ese equipo. Hermano, sabe que aquí entre nosotros, eso fue a días, pero sabe que aquí entre nosotros hubo una hermana, que el Señor la bendiga donde esté, pero que se acercó a un matrimonio y le dijo: ay, hermanitos, ustedes vinieron aquí a la iglesia así, miren, hermanitos, aquí no van a avanzar, mejor busquen otra iglesia, porque aquí no van a tener desarrollo como matrimonio. Yo me di cuenta, hermano, y digo yo: ¿cómo pueden haber desalentadores en medio de la iglesia? ¿Cómo en vez de alentarnos los unos a los otros, podemos estar desalentando a otros? Y eso es murmurar, porque va contra la palabra. Va contra la palabra. Hermano, que el Señor nos ayude.
que de veras nosotros podamos hablar conforme a la Escritura, conforme a lo que está escrito. Porque si de nuestra boca sale algo que va en contra de la palabra, eso se convierte en murmuración. Se convierte en murmuración. Entonces el Señor les decía: ustedes, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia. Y ellos: no, aquí nos trajiste para matarnos. Eso se convirtió en murmuración. Veamos otro caso de murmuración. Mire este. Y aquí, hermano, nada más ni nada menos que los del staff de Moisés estaban murmurando. A esto le podríamos llamar la murmuración entre el liderazgo, hermano. Porque dice que María y Aarón murmuraban de Moisés por la mujer cusita que éste había tomado. Hasta con el matrimonio de Moisés se metieron, mire, hermano. Pues había tomado Moisés por mujer a una cusita. Ese es como que ellos decían: sí, pero mira, no te casaste con una de nosotros, del pueblo. Sí, pero es que Moisés no estaba allí, hermano. Moisés estaba lejos de donde estaba el pueblo y se casó. Lo que le pasó a José. José se casó en Egipto, pues, y no había pueblo de Dios ahí. Entonces se casó con una mujer que no era del pueblo de Dios. Ese es otro tema, tal vez lo tomamos otro día, ¿va? Pero aquí la murmuración, hermano, entre el liderazgo. Y mire, hermano, este número 12 es uno de los casos que podemos nosotros, hermano, ponerlo como una, ¿cómo le digo esto? Ponerlo como una balanza. ¿Qué es para Dios la murmuración? O sea, ¿cuánto aborrece el Señor la murmuración? Porque usted lee este caso y este caso dice la Biblia, ahí lo puede leer usted: Él expresamente desciende al campamento a arreglar este asunto. ¿Será que lo leemos así rapidito? Es que a mí este caso me impresiona porque con este podemos ver que a Dios sí le desagrada la murmuración, hermano. Al Señor sí le desagrada eso, hermano. Número 12, vamos a ver si lo coloco por acá. Dice esta versión que hablaron mal contra Moisés por causa de la mujer cusita. Dijeron: es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés, ¿no ha hablado también mediante nosotros? Murmuración, hermano. Murmuración, mire. No ha hablado también mediante nosotros. Y dice: y el Señor lo oyó. El Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y el Señor de repente dijo a Moisés y a Aarón y a Miriam: salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y salieron los 10. Entonces el Señor descendió en una columna de nube, se puso a la puerta de la tienda. Mire, Él bajó a resolver ese asunto y llamó a Aarón y a Miriam, los dos que habían murmurado. Y cuando los dos se adelantaron, Él dijo: oíd ahora mis palabras. Y empieza a hablar bien de Moisés, hermano. Es que hermano, qué cosas, ¿va? ¿Cómo podemos a veces hablar cosas que van en contra de lo que Dios dijo? Y muchas veces, hermano, ignorando. Él dijo: ahora oíd mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré en él en visión, hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. ¿Cómo el Señor bajó a defender a Moisés, hermano? ¿Cómo el Señor en un asunto de murmuración, Él dice: no, yo voy a ir a resolver ese asunto y les voy a poner claro cómo está la forma de ver las cosas, cómo las miro yo y cómo las están viendo ellos? Por eso, hermano amado, para todos, desde el que le predica en adelante, yo le diría: hermano, ¿cómo debemos de cuidar nuestros labios, nuestra boca al hablar? No sea que estemos hablando, hermano, cosas que el Señor las mira diferente y caigamos en murmuración.
Hermano, que el Señor nos ayude. Mire, mire, se lo voy a decir de esta manera: tanto de allá para acá como de aquí para allá debemos de tener cuidado. Uno como pastor puede estar hablando de una ovejita y no es así. Imagínense, yo como pastor, sí, esa hermana viene cada 3 meses aquí, no se integra nada, pero ya sabes por qué. ¿No será que puedes estar hablando mal de ella, de la ovejita? Entonces podemos estar hablando, sobre todo, hermano, cuando estamos hablando sin conocer los casos. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Por eso que el Señor nos ayude a ver como Él ve. Que el Señor nos ayude a valorar las cosas como Él las valora. Porque nosotros le podemos estar llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Mejor, hermano, mejor que el Señor nos enseña cómo valorar las cosas. Valorémoslas según la perspectiva divina. Pero aquí vemos cómo el Señor desciende, hermano, y pone, de alguna manera, ordena ese asunto. Le dice: ustedes están juzgando mal a Moisés. Es decir, yo lo veo como un hombre fiel y ustedes lo están viendo como cualquier cosa. Entonces, hermano, eso puede causar alguna habladuría en nosotros, y apliquémosla no solo como en este caso, ¿va?, de la autoridad. Todos, hermanos, podemos estar valorando mal a un siervo de Dios. Pero ¿sabe qué he aprendido yo? Yo no quiero hablar mal de ningún otro pastor, aunque hagan cosas que a mí no me parezcan, pero yo no quiero hablar mal, hermano. Él sabrá, ella sabrá por qué lo hace. El otro siervo, él sabrá por qué lo hace. Él tiene a su Señor, y el Señor, si él está haciendo algo malo, el Señor lo va a corregir. Pero ¿quiénes somos nosotros para querer corregir a otras personas? Mejor no hablar. Por ahí dirían, va, calladito, tienes buen pegue. Entonces, miremos otro caso. Estamos viendo las veces donde el Señor tacha la murmuración. Mire este caso. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Y ahí está, hermano. Y murmuraron contra Moisés y Aarón. Otra vez. Todos estos son casos diferentes, hermano. Ninguno de estos casos es el mismo. Todos son casos, son circunstancias diferentes. Primero por comida, segundo por bebida, por sed. El tercer caso que vimos fue por el asunto del matrimonio de Moisés. Se metieron con eso. Ahora ellos reciben el informe de aquellos que fueron a espiar la tierra prometida, y el informe que ellos traen, esos bandidos, hermano, también fue contra el Señor. Y entonces dice que ellos murmuraron, y les dijo a toda la congregación: ojalá, otra vez, hermano, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Mire qué cosa, lo que proclamaban su boca, hermano. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Y allí siguen algunas cosas, pero el punto aquí es que el informe de aquellos, recuerde que fueron 12 personas, uno de cada tribu, fueron a reconocer la tierra prometida. Hermano, este capítulo 14 hay que entenderlo. Este capítulo 14 de Números, ellos están en la frontera con la tierra prometida. Están a un paso de pasar a la tierra prometida. Es por eso que de allí envía Moisés a los 12 espías que vayan a ver la tierra prometida. Hermano, dice la Biblia que aún así ellos traen evidencias de que esa tierra es una tierra bendita. Dice, hermano, que en un lugar llamado el Valle de Escol, algo así se llama, dice que encontraron un racimo de uvas que no lo podía cargar uno solo. Imagina esas uvas. Sino que agarraron una vara, y entre dos, uno en un lado y el otro en otro lado, llevaron esas uvas como evidencia. Entonces, desde allí se ve, hermano, que hay una genética, ¿va? Como habían gigantes, todo era grande también.
Entonces, al final era una tierra de bendición esa, era una tierra muy fructífera. Entonces todavía van con las evidencias y ellos dicen, mire, el mensaje fue este. El mensaje que llevaron ellos, esos días era, en realidad la tierra es una buena tierra. Ellos no dijeron algo diferente. En realidad la tierra es una tierra buena. Es una tierra que fluye leche y miel, sin duda. Pero empezaron a meterle miedo al pueblo. Pero allá hay gigantes, señores. ¿Y saben qué? Nos van a despedazar esos gigantes. Otra vez, hermano, un mensaje contrario a lo que Dios había dicho. Eso es como el antievangelio, hermano. Es como un antievangelio. Es en vez de llevar buenas nuevas, llevamos malas nuevas, malas noticias. Entonces ellos agarran ese mensaje, hermano. El pueblo agarra ese mensaje y empiezan a decir, sí, quiere decir que cuando entremos a esa tierra nos van a despedazar los gigantes. Y entonces le tuvieron miedo a la situación. Hermano, traslademos eso a nosotros. ¿Cómo se puede ver un gigante? ¿Qué será un gigante para nuestros días? ¿Qué será un gigante, hermano? ¿Ah? ¿Perdón? Problemas, deuda, una enfermedad, pero ¿cómo? ¿Cómo así? Digamos. Había posibilidad de que ellos enfrentaran un gigante y vencerlo. ¿Qué opina usted de eso? Es decir, en su humanidad, no estamos poniendo nada ahorita de que Dios estaba con ellos, no, en su humanidad, ellos podían enfrentar un gigante y vencerlo. Es como que, ¿cómo le digo, hermano? Es como que en estos días le dijera, hermano, mire, póngase a fabricar celulares y ponga su propia compañía de celulares. Y usted me va a decir, pero pastor, aquí tenemos a Don Tigo y tenemos a Don Claro, y ¿cómo voy a competir contra esos gigantes? Sí, pero si el Señor le dice, yo le digo, hermano, el Señor dice que el Señor lo va a respaldar a usted. No, pastor, pero es que mire, esas son monstruos de compañías. Ese puede ser un gigante. Y que nos miramos imposible de que podemos en algún momento ni ponernos a la par de ellos. Un gigante. Es algo imposible. Es algo que en la mente humana no cabe. ¿Cómo, hermano? Entonces los gigantes son aquellas cosas que de repente, hermano, nosotros sabemos que llevamos la de perder. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos un gigante aquí. Y es, ¿a qué horas humanamente podemos recoger todo lo que piden por esta propiedad? ¿A qué horas? Es un gigante. Es un imposible. Entonces, podemos tener dos cosas. O decir, no, la verdad es que tenemos que seguir viendo cómo alquilamos, porque es imposible poder recoger esa cantidad de dinero. Y no, eso no va a ser posible. Hermano, ¿sabe qué? Qué desgracia, hermano, sigamos a pensar así. ¿Sabe cuál es mi pensar? No importa cuánto me pidan o cuánto nos pidan como iglesia, no importa. Si el Señor ha dicho que esto es de nosotros, va a ser de nosotros. ¿Cuánto vale? No importa. ¿Qué van a pedir más? No importa. Si el Señor ha dicho que este lugar va a ser de nosotros, Él lo va a entregar. Yo no me preocupo cómo lo hará. Yo solo sé, es un gigante a vencer. Es un gigante a vencer. Pero no es con nuestra fuerza que lo vamos a vencer, hermano. Es con la fuerza y el poder de nuestro Señor, que Él ha dicho que sí, y lo vamos a vencer. Y así, hermano, entonces, ¿qué hacemos ante los gigantes? ¿Nos vamos a poner como ellos? ¿O vamos a tomar la actitud de Caleb? Ahí puede leer, yo le invito a que lea ese capítulo 14 de Números, y usted va a encontrar las dos posturas.
un Caleb y un Josué que quisieron ir donde el pueblo y le dijeron: no tengan miedo, hombre, si el Señor ha dicho que nos va a entregar esa tierra, Él nos la va a entregar. Esos gigantes que vimos, sí, ahí están, son grandotes, son más grandes que nosotros, son más fuertes que nosotros, eso no lo discutimos. Eso decía, se lo estoy parafraseando como decía Josué y Caleb. Es cierto, ahí están, pero ¿sabe qué? Les ha sido quitada su cobertura. Y nosotros tenemos cobertura. Entonces, mire el mensaje de Caleb: ellos van a ser como pan comido para nosotros. ¿Qué mentalidad la de ese hombre, hermano? Por eso es que el Señor lo honró y dijo: todos estos van a quedar aquí en el desierto, excepto mi siervo Caleb, que tuvo una actitud diferente, tuvo un espíritu diferente, habló de manera diferente. Entonces todos vieron lo mismo. Los 12 vieron las mismas cosas, vieron los mismos gigantes. Los 12, hermano, llegaron al mismo lugar, vieron las mismas cosas, vieron las mismas manifestaciones. Pero hubieron 10 que salieron ahí con miedo, con temor, y eso los hizo hablar mal. Pero hubieron 2 que, aunque vieron lo mismo, su mente procesó de manera diferente esa información. Entonces, hermano, los gigantes es ante aquellos problemas que nosotros no podemos resolver. ¿Cómo va a ser nuestra actitud? Ante aquellas cosas que nosotros no podemos resolver, que es imposible para nosotros resolverlas. ¿Sabe qué, hermano? Ahí están los gigantes. ¿Cómo los vamos a vencer? Con nuestra fe. Los vamos a vencer con lo que nosotros hemos creído del Señor. Que si Él ha dicho, hermano, que va a entregar la tierra, Él la va a entregar. Si Él ha dicho que, si el Señor ha dicho, hermano, X cosa de su vida, ¿sabe qué? Créala, que el Señor, si el Señor lo ha dicho, esa palabra se va a cumplir, no importa qué gigantes haya. Entonces, ante los gigantes, en vez de murmurar, en vez de decir, no vamos a poder, ¿sabe qué, hermano? La actitud de Caleb, me hace falta aquí, hermano, algunas cositas. Mire, le voy a leer esta, Números 16:11. Por tanto tú, este es el caso de la rebelión, mire, cuando aquel Coré se rebeló contra Moisés. Pero esa rebelión se tomó como murmuración, porque le dice Moisés: por tanto tú y toda tu compañía os habéis juntado contra el Señor. Pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuréis contra él? Este era el caso del sacerdocio, hermano, que ellos estaban peleando y decían: ¿por qué solo Aarón va a ser sacerdote? Nosotros también somos de la tribu de Leví. El mismo caso casi con Moisés, pero el Señor ahí defiende con aquella vara que reverdece, hermano. El Señor les habla y al final fue murmuración. Esa murmuración, hermano, terminó en una tragedia. La tierra se los tragó, dice la Biblia, ahí lo puede leer. Y fíjese, hermano, que producto de esa murmuración se da otra murmuración. Es que el pueblo realmente, hermano, entre todas las cosas que leímos allá en Romanos 10, en 1 Corintios 10, que no forniquéis, que no tentéis al Señor, que no codiciéis, entre todas las cosas, yo creo que lo más grave que hizo el pueblo fue la murmuración. Entonces ese asunto termina con aquellos que se van, hermano, al Seol vivo, dice la Biblia, ahí lo puede leer en Números 16, y se termina esa situación y vuelven a murmurar, hermano, en ese mismo capítulo, mire. Solo que este es otro caso de murmuración. El día siguiente de que pasó aquella situación de que aquellos hermanos se fueron al Seol vivos, dice: pero al día siguiente toda la congregación, otra vez, hermano, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Yo de veras, hermano, hay cosas que quiero entenderlas, pero ¿cómo es posible después de ver aquel tremendo espectáculo? ¿Cómo es posible? Yo me pregunto, ¿por qué se los tragó la tierra a aquellos? Porque estaban murmurando contra Aarón y contra Moisés. Solo ven eso y al día siguiente hay otro grupo que está murmurando. Yo fuera ahí donde hubiera pianito. ¿Qué quieres, Moisés? Agüita, sí, tenga. Anduviera así como
Pero solo pasó aquello y empiezan a murmurar otra vez, hermano. Tal vez buscamos ahí qué les pasó a esos que murmuraron. También, hermano, fueron destruidos. La murmuración. Pero lo que golpea mi corazón es, después de ver ese tremendo espectáculo, ¿no tuvieron temor de murmurar otra vez? No tuvieron esa, mira, yo creo que la cosa aquí está fea. Mejor andemos pianito con Moisés y con Aarón, porque ¿qué dice ahí qué les pasó a esos? 16, 42, 43. No trajeron Biblia, hermano. Sí, pero dice, no sé si leí mal yo, pero dice que también a estos como que los alcanzó el fuego, hermano. ¿Verdad que los consumió? Dice. ¿Qué verso es ese? Verso 45. Dice, hermano, la Biblia que a estos, por haber murmurado también, hermano, les cayó. Entonces yo digo, ¿se pudo haber evitado? Sí. ¿Cómo, hermano? Pues ya vieron lo que le pasó a Coré y a su ejército, porque no sé si usted se da cuenta, pero no solo Coré se fue, fueron como 200 y pico de personas que se fueron ahí, hermano, en esa rebelión de Coré. Entonces ellos miran eso y ¿qué se ponen a hacer? A hablar contra Moisés. Por ustedes les pasó eso, hermano. No entendieron que eso fue un juicio divino. Qué cosas, hermano. Mire, la murmuración es algo bien tremendo que tenemos que cuidarnos. Sí, fue como una plaga, pero murieron. El asunto es que murieron. Yo creo que ahí da el número, ¿va? Aarón, fíjese, que es otra enseñanza, hermano. Cualquiera de nosotros, el que habla mal de nosotros, que caiga a fuego y que le arda, como dice aquel, ¿va? Ahí está, 14,000, mire, no es un número poco ese, hermano. 14,000 personas se fueron por la murmuración. Pero de todas, yo lamento esta, hermano. Y mire hasta dónde vamos ya, número 21. La que más me golpea a mí de veras, hermano. Mire, todas son feas esas murmuraciones. Pero jamás pensar que estos hubieran murmurado de esto. Dice que partieron de Or, de la montaña camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. En el camino empezó a impacientarse el pueblo, que murmuraba contra el Señor y Moisés diciendo: ¿por qué nos sacaste de Egipto para hacernos morir en el desierto? No hay pan ni agua. Y esto me duele a mí, hermano, y estamos ya hartos de esta comida miserable. De veras, hermano, yo eso jamás lo empecé a leer, que el pueblo de Dios haya murmurado contra el maná, la comida que desciende de lo alto. Murmuraron, hermano, contra eso. ¿Sabe que esto lo que desató fue aquella plaga de serpientes en el desierto? Y lo que vemos es a un Moisés que aún el pueblo así siempre Moisés le buscaba, hermano, que el Señor se retractara de lo que iba a hacer. Y ahí pues levanta una serpiente de bronce ahí en el desierto, y todo el que mire esa serpiente, que todo el que haya sido picado por una serpiente, que mire esa serpiente de bronce y va a ser sanado, no le va a pasar nada. Siempre Moisés le buscaba una solución al pueblo. Pero hermano, el punto es, ¿cómo a veces podemos murmurar de lo que el Señor nos manda de lo alto? Por eso, amados, estemos agradecidos con el Señor por la palabra, por el maná, por la presencia que recibimos. Estemos agradecidos con el Señor. Y si en algún momento nosotros no sentimos la presencia del Señor, en vez de hablar del que dirigió, en vez de hablar del que predicó, en vez de hablar de que muy feo ese cántico, que muy feo esto, muy feo ese uniforme que se ponen, que muy feo esto, lo otro, en vez de hablar de eso, mejor examinemos nosotros. ¿Por qué será que ya no estoy sintiendo la misma presencia que sentía antes? ¿Qué pasa conmigo? Porque a veces podemos estar murmurando de lo que el Señor está mandando al ministerio. A veces podemos estar murmurando del hermano que dirigió, que ese hermano cómo se equivoca, que ese hermano aquí. ¿Por qué no oramos los unos por los otros?
¿Por qué no oramos para que decirle, Señor, que cada culto se descienda la presencia tuya aquí en este lugar? Queremos valorarla. Queremos valorar la palabra que aquí recibimos, Señor. Queremos comernos ese pan, hermano, pero no murmuremos de lo que el Señor manda a la iglesia. Entonces, todo esto, hermano, todo esto debemos de llevarlo y decir, Señor, yo quiero abrir mi boca para hablar bien. Yo quiero abrir mi boca para confesar tus promesas. Yo quiero abrir mi boca para confesar tu palabra. Yo quiero abrir mi boca para edificar. Yo quiero abrir mi boca para construir. Señor, yo quiero que mi boca solo salga bendición. Que, hermano, de veras, cuidémoslos. Si me buscan un versículo ahí que David decía eso, pon guarda en mi boca. Hay otras versiones que dice, pon un guardián en mis labios, en mi boca. Es como, no quiero hablar cosas que no. Yo le ruego al Señor, hermano, yo le ruego al Señor, yo no quiero hablar cosas que no, Señor, por favor guárdame, no quiero hablar cosas que se vayan a convertir en murmuración. ¿Cuál es? 141, 3. Pongámoslo aquí así rapidito. Ahorita vamos a cerrar ya con este tema. Gracias a Dios logramos ver esos casos. Pero Salmo 141, me dijiste. ...141... Vamos a ver si lo localizo por acá. Sí, ese es. El salmista decía esto, mire: Señor, pon guarda en mi boca, vigila la puerta de mis labios, vigila, pon guarda en mi boca. Cuando busca las diferentes versiones dice, pon guardián en mi boca, pon un guardia en mi boca. Hermano, que el Señor nos ayude para que la murmuración no se convierta en un estorbo como se convirtió para con el pueblo del Señor. Que podamos, sobre todo ahí en ese capítulo 14 de Números, aprendemos mucho de esto, hermano. La Dios habla hoy. Me gusta ver la palabra desde el punto de vista que nosotros estamos como en medio, hermano, y tenemos dos posturas. ¿Por cuál me decido? ¿Cuál quiero para mí? ¿Cuál quiero para mi vida? Entonces, imagínense, tal vez me localizan ese capítulo donde habla Caleb, en el 14, donde habla Caleb, la diferencia entre lo que dice Caleb y Josué, con la diferencia que dicen los otros. Entonces, nosotros estamos como en medio de esas dos posturas. ¿Cuál va a ser nuestra actitud hoy? Que aunque viendo gigantes, viendo lo imposible, viendo que ante ellos, ante los gigantes, somos insignificantes, hermano, ¿cuál va a ser nuestra postura? ¿Qué es lo que va a hablar nuestra boca? ¿Va a hablar lo que dijo Caleb o va a hablar lo que dijeron aquellos 10? Entonces, nosotros estamos aquí como aprender de qué lado, hermano, vamos a decidir estar. Lo que nuestra boca hable, eso, hermano, eso tiene un peso. Entonces, sí me gustaría cerrar con eso. ¿Cuál fue el informe de los 10? 14, para que lo proyectemos aquí de un solo vamos a ver cuáles son estas dos posturas, hermano. Dios santo, vamos a ver. Mejor lo voy a buscar aquí, Números 14. Desde ahí, desde el 1, usted puede leer todo lo que pasó. Pero desde antes, mira, desde antes, el verso 8, por ejemplo, está hablando, hermano, está hablando Caleb. Si no estoy mal, está hablando. Pero leamos desde donde hablaron ellos. Dice, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena. Mire lo que sale de la boca de esto, en gran manera. Mire lo que sale de la boca de esto: si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará.
Es una tierra que mana leche y miel. Pero mire la boca de lo que está hablando. Si el Señor se agrada, es decir, no es por nuestras fuerzas, no es por lo que nosotros somos, sino que si el Señor encuentra un agrado de nosotros, dice ahí, hermano, Él la va a entregar. Y fíjense que hay un versículo, hermano, que me gustaría encontrarlo, donde dice: a ellos les fue quitada la cobertura. El 9 es: solo que no os rebeléis contra Él, contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra. Mire qué cosas, hermano. No tengamos miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Mire cómo hablan esto. Mire cómo hablan. Su protección, eso, mire, hermano, es que la confianza debe estar en el Señor. Su protección les ha sido quitada. Y mire qué lindo esto. Y el Señor está con nosotros. No le tengáis miedo. Mire la manera que hablan estos. Estos se hablan en dirección a la promesa. Estos se hablan en dirección a la palabra. Hermano, estos están abriendo su boca en dirección a la palabra. No van en contra de la palabra, sino que van conforme a las promesas del Señor, hermano. Entonces hay una diferencia entre cómo habló Josué y Caleb y cómo hablaron ellos, hermano. Tremendo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra postura? Nosotros debemos de entender, hermano, que aunque miremos imposibles las cosas, yo ya le dije uno de los imposibles que tenemos como ministerio, ¿va? Imposible, hermano. Pero, si el Señor lo ha dicho, yo le diría lo que le dijo Caleb: si el Señor se agrada de nosotros, Él nos va a dar lo que ha prometido. Amén. Se pone de pie. Y eso tómelo en lo personal. Tómelo en lo personal. Tal vez alguien dice: en estos tiempos comprar casa, en estos tiempos tener algo propio. Sí, es imposible. Pero, hermano, aquellos que estamos agradando al Señor, el Señor dice que al impío, ahí hay un versículo en Eclesiastés 2, creo que hay un versículo, dice que el impío trabaja y trabaja y trabaja y almacena, pero que el Señor le va a trasladar toda esa riqueza al que le agrada. Entonces imagínense, ¿no? Ahí hay una palabra, hermano. Aunque hayan gigantes, aunque haya imposibles, tomemos la actitud de Josué y Caleb. Tomemos la actitud de Josué y Caleb. Creámosle al Señor. Padre, gracias te damos. Y esta noche queremos pedirte específicamente para que nuestra boca se abra para hablar tus promesas, para hablar tu palabra. Que todo lo que vayamos a decir, Señor, sea una réplica de lo que ha dicho tu boca, de lo que tú has hablado, Señor. Así como Josué, Caleb, ellos, su mensaje fue distinto a aquellos otros 10 espías que fueron a la tierra prometida. Ese mensaje de ellos iba en contra de la palabra, iba en una dirección contraria a lo que había salido de tu boca, y les fue contado por murmuración, Señor. Ahora nosotros queremos tomar la actitud de Josué y de Caleb, que aunque nuestros ojos vean lo imposible, nosotros sabemos que si tú lo has dicho, Señor, nosotros lo vamos a cosechar, lo vamos a obtener, vamos a entrar en esas promesas y vamos a heredar esas promesas. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, que toda actitud de murmuración en nosotros sea evidenciada, sea quitada, sea arrancada, Señor, y que podamos abrir nuestra boca para hablar tus promesas, para hablar tu palabra, Señor. Que seamos un pueblo, Señor, diferente. Que todo lo que hemos hoy visto en la Escritura, esos casos de murmuración, nosotros podamos aprender que eso no debemos de hacer. En el momento donde falta el pan, en el momento donde falta el agua, en el momento donde vemos las cosas imposibles, en el momento, Señor, donde hay cosas que aún no nos parecen, pero que nuestra boca sea guardada a no murmurar, a no hablar cosas, Señor, que vayan en contra de ti, que realmente compliquen nuestro servicio. Queremos servirte, Señor, y de manera que tú te agrades. Mientras estamos en esta tierra, queremos servirte de manera que tú te agrades. Y queremos tener una actitud diferente a la del pueblo de Israel. Siempre su primera opción fue regresar a Egipto. Siempre su mensaje fue volver a Egipto. Nosotros no queremos volver atrás. Queremos siempre poner nuestra mirada en lo que está por delante, Señor, hasta que estemos
en nuestra morada celestial. En el nombre de Cristo, que seamos guardados. Señor, llévanos con bien y bendición a nuestros hogares, que tu mano poderosa nos guarde de todo peligro y que podamos llegar con bendición a nuestras casas. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga y le guarde, amados. Le lleve con bendición.